Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Panorama Bíblico, y en esta oportunidad vamos a continuar y a finalizar este periodo del Antiguo Pacto, el cual le llamamos el periodo de la formación del pueblo. Esto va entre las 14 generaciones desde Abraham hasta David, y nosotros vamos a llegar hemos llegado hasta a mencionar a Samuel, que vamos a retomar después. Y hemos visto cómo en este periodo el pueblo se formó, el pueblo creció en número, estaba creciendo en esto en Egipto, pero fue liberado, fue quizás enseñado, modelado en el desierto, hasta que pudo entrar a la tierra prometida. Y terminamos con el periodo de los jueces, cómo se establecieron las tribus en distintas regiones, y cómo se empezó a armar, cuál era el deber que ellos tenían, el deber de tener esta experiencia con Dios. Y nosotros queremos terminar en este capítulo con la historia de Ruth, que pertenece a este periodo, pero que es una historia muy particular, ¿sí? Porque es una historia que en sí va a conllevar una alegoría, una profecía de lo que sería el plan de Dios para redimir al mundo entero, tanto al pueblo de Israel como al mundo, a las naciones. Pero yo quiero comenzar con esto. Hoy queremos tener una pequeña introducción acerca de lo que fue en el monte Sinaí, la instrucción de Dios acerca del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era una carpa, una tienda diseñada por Dios, que ellos tenían que trasladar. ¿Quiénes estaban a cargo de esto? Los levitas. ¿Por qué menciono esto? Porque en todo este primer periodo vamos a conocer o vamos a ver lo que es el tabernáculo. Vamos a leer en la Biblia, lo vamos a ver hasta el tiempo de David. David le dice al Señor, le dice, ¿cómo puede ser que yo tengo casa para habitar y el arca del pacto está en una tienda? Yo quiero construirte un templo. Y Dios le dice, no, tenés mucha sangre en las manos, lo va a hacer tu hijo Salomón. Ahora, qué curioso, porque hasta ese momento, digamos, el tabernáculo era el lugar donde se adoraba, donde estaba el arca del pacto. ¿Y qué era el tabernáculo? Bueno, para aquellos que no están familiarizados, que no conocen, yo quiero mostrar algunas imágenes y vamos a ver aquí en pantalla. Estas son imágenes de lo que son maquetas de lo que pudo haber sido el tabernáculo. ¿Qué es lo importante aquí? El tabernáculo contenía lo que va a contener después el templo, ¿no? Y se dividía básicamente en estos tres lugares, ¿sí? El primer lugar podríamos decirle los atrios, donde la gente entraba ahí. En los atrios vamos a encontrar dos lugares. Uno es el lugar de sacrificio, el altar. Este tenía 4 cuernos. Podemos leer en historias del periodo de David, del periodo de Salomón, cuando Joab se niega a entregarse, entra al lugar todavía del tabernáculo y se agarra del altar, de los cuernos del altar, pero tiene 4 cuernos el altar, y ahí lo matan a Joab. Pero esto era el altar, aquí se hacían los sacrificios, había una fuente de purificación, todo esto estaba en los atrios. Vamos a ver salmos como el Salmo de David, que él dice, entrar por tus atrios con acción de gracia, como el Salmo 100, por ejemplo. Y se trata de este lugar, era como el patio. Luego está el lugar santo y el lugar santísimo, que era una misma tienda, pero se dividía en dos con una cortina. Adentro del lugar santo vamos a encontrar incienso, vamos a encontrar un candelabro, vamos a encontrar algunas cosas que son parte de la liturgia. Y luego lo importante es que la presencia de Dios habitaba en esta arca del otro lado de esta cortina. El sacerdote, sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote del linaje de Aarón, podía entrar a este lugar una vez al año a ofrecer sacrificio. Y ahí estaba el arca del pacto, el arca que fue diseñada con Moisés, ¿sí? Que Dios le da a Moisés el diseño. Ahí estaba el arca del pacto y ahí estaba literalmente la presencia de Dios. La presencia de Dios no era derramada en toda carne como lo fue en el nuevo pacto después de Pentecostés, sino que solamente habitaba aquí en el arca del pacto. Ellos trasladaban, ¿quiénes lo hacían? Los levitas, los trasladaban
de lugar en lugar hacia donde se movían. Y el arca del pacto iba con ellos y la presencia de Dios iba con el pueblo. Solamente quería mostrar estas imágenes para que uno tenga una idea de qué era el tabernáculo. Vamos a hablar del tabernáculo en todo este periodo, desde Moisés hasta David, ¿sí? Y luego se va a construir un templo, pero digamos que en el periodo de la formación del pueblo también se forma la adoración, se establecen las pautas para la adoración, para el traslado del arca, para el traslado de las cosas del Señor, y el arca solamente lo podían trasladar los levitas. Los levitas eran los que estaban ocupados de esta tarea. La tribu de Leví estaba asignada exclusivamente, esta era su asignación divina, el arca, el templo, los atrios, todo lo que era el tabernáculo en sí, todo esto ellos lo tenían que trasladar, armar y desarmar cada vez que se movían. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante. La gente traía el sacrificio, sacrificaba ahí, en este lugar lo recibían los sacerdotes. El sacerdote no miraba a quién traía el sacrificio, miraba el sacrificio, miraba si el cordero era digno, si era macho, cabrío de 1 año, si estaba en perfectas condiciones, lo examinaba y luego le decía, bueno, tenés que poner tu mano derecha en representación de que tus pecados pasan al Cordero y la justicia del Cordero pasa a tu vida. Entonces lo degollaban de esa manera en el altar de sacrificio, y lo ofrecían al Señor. Esta era la forma que había de santificarse, ¿no? Y el Cordero, ya lo sabemos, iba a representar el Cristo. Y esta era la forma de manejarse hasta ese momento. ¿Quién iba a pagar? ¿Quién iba a redimir al pueblo? Ese cordero, básicamente. Esto es lo que estaba establecido hasta ese momento. Muy bien, ahora queremos entrar en la historia de Ruth, pero antes de entrar, ¿sí? Yo quiero ilustrarte. La historia de Ruth comienza en el tiempo de los jueces, lo aclara en el tiempo de estos patriarcas, no patriarcas, mejor dicho, de estos caudillos, quienes Dios elegían para gobernar temporariamente o por una generación al pueblo de Israel. Ahora, esta historia que vamos a leer ocurre exactamente en este tiempo, ¿sí? Mucho antes de los reyes, mucho antes de que hubiera orden, todo estaba muy desordenado. Así terminamos la sesión pasada explicando cómo el pueblo estaba desorganizado, estaba tratando de crecer en número, crecer espiritualmente, y no podía alcanzar ese objetivo, le costaba, estaba muy luchado. Y en medio de esto sucede una historia maravillosa, que es la historia de Ruth. Y Ruth va a decir que, bueno, va a contar la historia en realidad comienza con Noemí, que era una israelita que junto con su esposo se mudan a Moab, ¿sí? Se mudan a Moab. Y atención con esto, porque sabemos y hemos visto que estaban prohibidas algunas cosas. Tenían que habitar en la tierra prometida ellos, no tenían que ir a Moab. Ellos habían echado a los moabitos, los habían retirado para poder ocupar la tierra, y esa era la tierra asignada, la de Israel era la tierra asignada para ellos. No tenían que ir a habitar a otra tierra, ni tampoco tenían que dar a sus hijos en casamiento. Hemos leído esto la sesión pasada. Y esta historia de Ruth comienza mostrando que el pueblo estaba tan perdido que muchas familias hacían esto, se iban a los pueblos vecinos y daban sus hijos en casamiento con las hijas de los pueblos vecinos y viceversa, y esto era una abominación para Dios. Pero Dios tenía un plan. Así comienza esta historia de Ruth, y yo quisiera si nos acompañamos a ver acá un mapa, ¿sí? Esto es un mapa de lo que es, digamos, lo que es el Belén, ¿sí? Porque la familia de Ruth, el esposo de Ruth, tenían un terreno, tenían un territorio, tenían una tierra en Belén. Ellos eran de ahí. De ahí también vendría el Cristo, ¿sí? Ustedes pueden ubicar aquí en pantalla Belén, ¿sí? Y pueden ver esto, que Moab quedaba exactamente del otro lado del Mar Muerto. Entonces ellos tuvieron que caminar desde Belén, cruzar el río Jordán y caminar hasta la tierra de Moab. ¿Qué significa esto? Que ellos, tuvieron unos 100 kilómetros, 120 kilómetros de viaje,
significa que ellos, digamos, habían dejado su tierra y quizás no pensaban volver, dejaban todo para comenzar una nueva vida entre los moabitas, que adoraban otros dioses, y como hemos explicado en otras oportunidades, estos dioses pedían sacrificios humanos, eran dioses terribles, era abominación para Dios. Y ellos fueron a habitar ahí y a mezclarse con esa gente sin ningún problema, sabiendo todas las cosas que Dios les pedía en sus mandamientos, ¿no? Esto es como alguien que hoy en día dice, bueno, yo creo en Dios, pero si financieramente me conviene, voy a dejar todos mis valores, voy a dejar todas mis cosas, mi iglesia y todo, voy a hacer lo que me conviene. Si hay que corromper en algo, lo voy a hacer. Si hay que buscar digamos, alguna divina, algún hechicero, la bendición, lo voy a buscar. Si hay que confiar en el casino, en las apuestas, voy a confiar mis finanzas en esto. De alguna manera trayéndolo a nuestros días, era un pecado gravísimo. Ellos estaban mostrando que no confiaban en Dios, sino que estaban confiando en quién les podría dar solución a sus problemas. Así que se fueron a Moab con toda la familia, pero ahí cuenta esta historia de Ruth, y sucede que Noemí queda viuda porque se muere su esposo, se mueren sus dos hijos. Sus dos hijos se habían casado con dos mujeres, ahí entra Ruth en escena, y Orfa, dos nueras de Ruth. Pero al morir sus hijos, al morir su esposo primero y luego sus hijos, ella no tiene más hijos, no tiene nada que hacer. Quiero hacer una pausa aquí para leerte un texto que me parece que es muy importante, un texto que es muy importante de Deuteronomios, capítulo 25. Te voy a animar a que leas desde el 5 hasta el 10 y vas a entender lo que era la ley del levirato, lo que era la ley, mandamiento de Dios de levantar descendencia a tu hermano. Si un hombre moría, su hermano tenía que levantar descendencia. Dice, versículo 9, voy a leer solamente el versículo 9 y 10. Pero si el hermano se negaba, tenía que mostrarlo al mundo entero que su hermano no quiso levantar descendencia para su hermano fallecido, ¿sí? Es decir, que tenía que tener relaciones con su cuñada ya viuda, y el hijo que iba a tener no iba a ser su hijo, sino que iba a llevar el apellido de su hermano, el mismo apellido, pero iba a llevar el nombre de su hermano, iba a ser heredero de los bienes de su hermano y no iba a heredar sus hijos lo que le pertenecía a su hermano muerto, ¿sí? Sino que le estaba levantando descendencia. No sé si me explico con esto, pero esto implicaba una cuestión financiera, es decir, si el hermano fallecido no tenía hijos, pero el que estaba vivo tenía hijos, no podía quedarse, no podía heredar las propiedades, tenía que levantar un heredero para que éste herede las propiedades. Estas cosas son importantes de entender, porque sucede mucho en el Antiguo Pacto, para entender, para profundizar algunas cosas que vamos a leer, y para entender el libro de Ruth. Y esto dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 9, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos, esto es si el hermano no quiere levantar descendencia, le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y su familia como los descalzos. Era una especie de maldición, ¿no? Y no iban a tener sandalias. Pero esto era parte de la ley, las cosas que Dios establecía para que todo quede entre familia. Y no solamente eso, sino que también parte de la ley que Dios le había dado a Moisés en este tiempo, y esto va a regir en todo el Antiguo Pacto, parte de esta ley también tenía que ver con que si una persona le iba mal financieramente, le iba muy mal, entonces tenía que vender su campo, sus propiedades, tenían la posibilidad de buscar un pariente redentor, un pariente que estuviera bien financieramente. Mientras más cercano es el pariente, más posibilidades tiene. El pariente le podía comprar todo, aun si era un esclavo, lo podía comprar a él, podía comprarle todo a muy bajo precio para que todo quede en familia otra vez, ¿no?
Y el pariente redentor, en el año del jubileo, que era cada 50 años, le iba a devolver todo a ese pariente más pobre que no pudo pagar sus deudas. Y también el pariente redentor iba a aceptar que si en el transcurso, hasta que llegue el año del jubileo, este que se había endeudado podía levantar su deuda, se la iba a pagar sin intereses al pariente redentor, y el pariente redentor le iba a devolver su campo o su libertad o lo que fuera que había perdido. Estas eran leyes del Señor para darle oportunidades a la gente, porque en aquellos tiempos, bueno, todo era muy bárbaro, había mucha esclavitud, había mucho sometimiento, y Dios no quería que en su pueblo esas cosas fueran así. Entonces Él había establecido estas leyes. Y esto es muy importante para poder entender. Yo voy a leerte Levíticos 25:25. Todas estas leyes están en esos libros que uno, en esos libros y capítulos que uno trata de esquivar generalmente cuando leen la Biblia, y están detallados aquí. Digamos, leyes para todo. Incluso había una ley muy específica que cuando el pueblo de Israel cosechaba, no tenía que cosechar todo intensamente, tenía que dejar algunos granos para que la gente más humilde pudiera ir detrás y recogiendo y pudiera vivir de eso. No tenía que recoger la cosecha en todos los rincones, tenía que dejar algo, ¿sí? Imaginemos nosotros, los que vivimos acá en la zona de Mendoza, tener que cosechar todo y dejarse algunas uvas, o los que viven en zonas rurales de pampa húmeda, donde tenés que cosechar el trigo y no cosechás toda la soja para que los pobres puedan venir y agarrar esos, digamos, en esos lugares donde no entró bien la cosechadora, bueno, dejar que ellos agarren ahí todo eso. Era parte de las leyes del Señor. Y esto dice Levíticos 25:25, hablando del pariente redentor. Dice: en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. ¿Sí? Esta era parte de la ley, y con esto en mente vamos a entrar, ahora sí, entonces en el libro de Ruth, porque es muy importante entender esto para comprender el libro de Ruth y la profundidad espiritual que este libro tiene. Ahora, el libro comienza así, con el infortunio de Noemí. Ella pierde a su esposo, sus hijos, y le dice a sus dos nueras: tienen que volver, tienen que irse a sus padres, a los padres moabitas, tienen que regresar a sus dioses, tienen que regresar a la adoración pagana que ustedes tenían, ya se terminó todo aquí. Ella les dice algo: yo ya estoy vieja para dar a luz un hijo otra vez. Claro, porque era la ley de la que hablamos antes, de que un hijo de Noemí podía levantar heredad para esas muchachas, pero ella le dice: esto ya es imposible, yo ya soy muy vieja y ustedes no podrían esperar, aunque tuviera suerte de casarme en Israel, de volver a tener un hijo, ustedes no lo van a esperar, entonces vayan y hagan su vida. Orfa se va y Noemí le dice: no te voy a dejar, tu Dios será mi Dios, donde quiera que vaya va a estar contigo. Entonces se van juntas y empieza algo, una relación maravillosa, como una hija, ¿no? Noemí la abraza a Ruth, y Ruth era moabita. Curiosamente, Noemí decide cambiarse el nombre, llegado otra vez a Belén, y decirse a sí mismo Mara, porque Mara quiere decir amargura, amarga, y su nombre iba a ser Amargura, por las cosas que había vivido. Ruth empieza a buscar ayuda, vuelven posiblemente a su heredad, y empieza Ruth a buscar ayuda, a buscar un tipo de ayuda normal para aquellos tiempos. ¿Qué es esto que hablamos antes de ir a levantar, cuando se está levantando la cosecha de la cebada? Ellos llegan justo en lo que sería Pentecostés, por ahí cerca de esa fecha, y empiezan a caminar detrás para cosechar un poco lo que podría ser, digamos, el grano que quedaba sin que los cosechadores lo tomen. Bien, y aquí entra en escena Boaz por primera vez, porque claro, Boaz era pariente de Noemí, vivía en Belén, a él le había ido bien, tenía un campo, estaba cosechando. Posiblemente Boaz aparece en escena como alguien viudo que nunca se había casado, pero no tenía hijos, esta era la cuestión. Entonces
Y esto es muy interesante porque resulta que cuando Noemí y Ruth llegan a Belén nuevamente, Ruth sale a buscar comida para ella y para su suegra y encuentra que estaban cosechando un campo y era el campo de Booz. Ella empieza a hacer lo que la ley le permitía hacer, que era recoger espigas, recoger granos después de que pasen los cosechadores. Y cuando Booz la ve y se entera de la historia, dice: hija, estás haciendo esto por tu suegra, qué valiente que eres, no te vayas a otro campo, quédate aquí. Ya Booz le había echado el ojo y dijo: quédate acá, acá te vamos a proteger y siempre te vamos a dejar algo. Y él había dado la orden que dejen algo más para ella, que los cosechadores que iban delante de Ruth dejaran un poco de grano, y ella se llevó un montón de comida para la casa. Y ahí Noemí se entera de que era Booz quien estaba por detrás y empieza a leer todo esto Noemí y le dice: bueno, hija, tenés que arreglarte un poco, ponerte más linda, hacer esto, hacer lo otro y acercarte más a Booz, porque él es nuestro pariente y nos puede redimir. Él es nuestro pariente cercano. Entonces, curiosamente, Ruth empieza a seguir los pasos que le estaba marcando Noemí. Y de alguna manera termina esto en que al final de la cosecha, cuando todos se van a dormir, ella se acuesta a los pies y lo destapa para que a medianoche él se dé cuenta que estaba Ruth ahí a los pies. Y todo esto es muy sano, no es que era una propuesta indecente o algo por el estilo, sino que él la ve ahí como, esto era como un pedido de ayuda hacia Booz. Entonces Booz le dice: bueno, la verdad es que me voy a hacer cargo, acepto este pedido, voy a ser responsable, pero es importante que sepas algo. Hay otro pariente más cercano, ¿no? Y según la ley tiene derecho a redimir a Noemí y a Booz y comprar la propiedad que ustedes están por vender para poder vivir. Hay un pariente más cercano que tiene el derecho. Entonces lo que hizo Booz es reunir a todos, los reunió a la puerta de la ciudad, reunió a algunos ancianos de testigos y invitó a este pariente. Le dijo: mira, hay una chica así, así, una familia, Noemí, tenemos que levantarle descendencia a nuestro pariente. Y bueno, vos sos el pariente más cercano, Noemí tiene un campo. Entonces el otro dijo: sí, el campo me interesa, sí, yo la voy a redimir. Y aquí viene Booz y le dice: pero también tiene una nuera que van juntos en el paquete, dice, y tendrás que tener un hijo con la nuera, y la herencia de ese campo ya no te va a corresponder, sino que va a ser para el hijo que tengas con Ruth, que esto era lo que la ley implicaba, ¿no? Entonces ese pariente dice: ah, no, yo ya tengo mis hijos, tengo mi herencia, ¿para qué voy a hacer todo este trabajo? Tengo que invertir en ese campo, sostener a las mujeres. No, yo no la quiero. Entonces ahí termina siendo esta estrategia Booz y dice: bueno, yo sí voy a tomar a esta chica, voy a ser el pariente redentor, voy a pagar el precio. Y bueno, la historia termina muy feliz. Esto, lo que estoy mencionando, lo van a encontrar en capítulo 4 de Ruth. Y hay unos versículos que voy a leer. Te dice, versículo 16, Noemí tomó al niño, porque tuvieron un hijo, digamos que Ruth se casa con Booz, tienen un hijo, y termina diciendo así: Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, ¿sí? Claro, porque en realidad Booz levanta descendencia a la familia de Noemí. Y dice, lo llamaron Obed. Escuchen esto, este fue el padre de Isaí, padre de David. Imagínense que esto tiene que haber pasado unas generaciones antes de David, ¿sí? Tiempo de los jueces. Si contamos 30 años por cada generación, y bueno, acá tenemos más de 100 años antes de que naciera David, y ya Booz posiblemente era descendiente de Rahab, aquella mujer que había sido rescatada de Jericó. Y viene el linaje. Y como sabemos todo esto porque también Mateo cuenta el linaje, y Mateo cuenta el linaje desde el linaje de José, aunque Lucas lo cuenta de María, pero Mateo hace hincapié que el Mesías debía tener sangre real, tendría que venir por la descendencia de David. Y esto es muy interesante porque dice, ¿cómo termina? ¿Por qué? Porque,
claro, ponen esta historia aquí porque es la historia de David, al fin y al cabo un pariente de David, lo mismo que Rahab la prostituta, que termina insertándose digamos, en el pueblo del Señor. Pero en realidad hay algo mucho más profundo acá, porque quiero explicarte estos conceptos. El libro de Ruth termina siendo el broche final para todo este periodo, que es el periodo de los jueces, el periodo de la formación del pueblo, y termina con el periodo de los jueces, que termina mal, que terminan, digamos, desorientados, sin buscar correctamente al Señor. Quizás la familia de Noemí podría representar el estado del pueblo en aquel momento, ¿no? Que terminan yéndose al territorio de los moabitas y casando a sus hijos con las moabitas. Esto bien podría representar la situación espiritual en la que estaba el pueblo. Pero acá Dios tiene un plan maravilloso. Y yo tenemos que ver esta historia alegóricamente, porque el pariente redentor o la ley de salvar a alguien, de pagar el precio por otro, es de alguna manera una ley para mostrar quién iba a ser Jesús en nuestras vidas. Así que alegóricamente yo quiero que pienses en vos como Jesús, ¿sí? Noemí como el pueblo de ese momento y el pueblo del antiguo pacto que tiene fe pero que se descarría, que tiene problemas para encontrar el camino, ¿sí? Y bueno, alegóricamente Noemí representa al pueblo de Israel, el pueblo del antiguo pacto, que tiene muchos tropiezos para encontrar a Dios y que comete muchos errores. Ese era el pueblo de ese momento. Y Ruth va a representar la novia que va a casarse con vos. ¿Quién sería la novia? Bueno, la iglesia, la iglesia del nuevo pacto, la iglesia de las naciones. Ruth era moabita, pero que se injerta como un olivo, una rama de olivo en un olivo cultivado. Así se injerta Ruth de alguna manera, una inserción en la vida espiritual de Israel, de Ruth, de una manera impresionante, porque ella abraza la fe y abraza todo. Y esto representa a la iglesia. Entonces yo quiero que te animes para verlo de esta manera, porque de alguna manera todos estos actos de la familia de Noemí, todas estas cerradas que ellos tienen, son salvadas por este pariente redentor. Está Dios mostrando en ese tiempo que Él tenía un plan, y nada más ni nada menos que el plan era traer un Mesías, y lo muestra, agarra quiénes iban a ser. Miren cómo Dios está al control, quiénes iban a ser los ancestros del Mesías, y toman la familia de David, ¿sí? Y dice así, bueno, voy a buscar al abuelo, perdón, al padre, no al abuelo, tampoco al bisabuelo, vamos a hacerlo con vos. Y Dios está al control de todo esto de una manera maravillosa y le muestra al pueblo de aquel momento el plan que Él tenía. Y le muestra cómo es que, a pesar de todos los errores y a pesar de que el pueblo en este periodo está mal, termina muy mal, Dios tiene un plan, Dios tiene un redentor, Dios tiene un plan para no solamente para salvar al pueblo, sino para injertar a las otras naciones dentro del pueblo de Israel, que va a ser la iglesia, lo que es hoy la iglesia mundial, judíos mesiánicos y cristianos de todas las naciones, y que van a ser representados en esta alegoría con la figura de Ruth, quien es la novia que va a casarse con el Redentor. De alguna manera esto es el broche de oro para este periodo de los jueces, un broche inmejorable, porque Dios muestra su plan redentor y cómo lo va a proyectar en el futuro, y vamos a verlo en las siguientes generaciones, vamos a verlo en los siguientes periodos, pero Dios ya tenía un plan y aquí es por primera vez donde lo plasma directo, lo plasma tal cual Él lo pensaba hacer. Desde Abraham quizás podríamos ver la figura del cordero a punto de sacrificar a su hijo y Dios le dice, no, hay un cordero preparado. Se puede ver que Dios tenía un plan, pero nunca tan claro como aquí en Ruth. Y con esto yo quiero finalizar. Este es el periodo de la formación del pueblo y quiero finalizar mostrando una vez más que Dios elige un hombre para formar un pueblo, para traer un Mesías, y que el Señor siempre estuvo al control. Él sabía, Él esperaba quizás que su pueblo caminara mejor, sin embargo tenía formas de redimirlo, de redireccionarlo, tenía formas de
quizás de encaminarlo para que sus planes se cumplan sí o sí. Así que yo quiero animarte, porque a lo mejor en tu vida vos decís, bueno, pastor, no todo sale como yo quisiera que salga. Dios tiene un plan, Dios ya miró a futuro, Dios ya vio el devenir, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Nada se le escapa al Señor, ese es nuestro Dios y eso es grandioso. Que el Señor te bendiga.